Buenos días a todos, sean todos nuevamente, les damos la bienvenida. Gracias a Dios que estamos aquí y la verdad es que es un privilegio estar enfrente de ustedes otra vez. Pues venimos hablando de las señales. Hemos entrado en este ciclo de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como decíamos hace 8 días, pues entendiendo que lo que esperamos nosotros primero es la venida de Jesús por su iglesia. Y de ahí, pues la importancia, ¿no? La importancia de que todos sepamos, todos seamos entendidos en los tiempos, de lo cual también ya se ha hablado, que también seamos entendidos en las señales, que tengamos discernimiento para entender los tiempos que nos tocaron vivir a nosotros. Entonces, estamos basando nuestras enseñanzas en el capítulo 24 de Mateo, que el capítulo en sí se titula Las señales antes del fin, ¿no? Algunos teólogos, y bueno, yo no soy teólogo, pero tampoco nos vamos a meter en cuestiones teológicas, pero algunos teólogos dicen que Mateo 24 está dirigido al pueblo de Israel, ¿no? Otras versiones, otros teólogos opinan que por cuanto Jesús estaba hablando a sus discípulos, entonces Jesús se refiere a sus discípulos también, ¿no? Por lo cual nos atañe también a nosotros. Sea que Mateo 24 sea para el pueblo de Israel, de todas maneras a nosotros nos conviene ser entendidos en los tiempos, ¿sí? Porque si el fin se acerca para el pueblo de Israel, pues antes es la iglesia, ¿no? Entonces, todas estas señales, aún hayan sido escritas para el pueblo de Israel, nos atañen a nosotros y nos preocupan o nos deberían de preocupar a nosotros. Porque recordemos que creemos que antes de la venida de Jesús por su pueblo Israel, antes va a venir por su iglesia, ¿sí? Entonces, pues qué mejor que estemos preparados todos nosotros, ¿no? Para que en el momento que sea, pues estemos preparados, ¿no? Y como ya lo hemos dicho varias veces, quizás ni siquiera veamos la segunda venida de Jesús en las nubes por su iglesia, porque qué tal que muramos antes, ¿no? ¿Qué tal que mañana ya no amanezcamos? ¿Qué tal que muramos en algún accidente o algo así? Entonces, pues el mensaje siempre es el mismo. Siempre mejor estar preparados, vivir en santidad, para que cuando sea que venga ese momento, estemos preparados y nos vayamos con Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces nos vamos a referir hoy a la primera señal que habla Mateo 24 y vamos a hacer una oración antes, por favor. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, pues gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Hoy háblanos, Señor. Hoy explícanos. Hoy haznos entendidos en tu palabra, Señor. Hoy ayúdanos a discernir, Señor, los tiempos, Señor. Padre, porque son tiempos peligrosos, Señor. Son tiempos donde debemos madurar espiritualmente para tomar decisiones de vida, Señor. Decisiones de eternidad, Señor. Decisiones por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos hables tú y no el hombre. Amén, Señor Jesús. Ok, entonces vamos por favor otra vez a Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24 del 3 en adelante, por favor. Mateo 24:3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndonos: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañará él. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio
de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy nos vamos a referir a lo que dice Mateo 24:5. Vuelvo a leer. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primera señal que nos es dada en Mateo 24. Un falso Cristo o un falso Mesías es alguien que pretende ser el enviado de Dios para salvar a la humanidad. ¿Sí? La señal que nos vamos a referir, como les decía, es esta. Muchos vendrán en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el Cristo. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde abunda la maldad y el pecado, donde también hay mucha necesidad, es fácil que creamos a esos falsos Cristos o a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de Dios. La gente tiene la necesidad de estar bien ante Dios. Y esa gente que se hace pasar por falsos cristos o falsos profetas, lo saben bien y se aprovechan de la necesidad que tiene la gente. Ahí mismo en el capítulo 24, ahora en el versículo 23 y 24, Jesús vuelve a recalcar y a repetir y añade. Dice Mateo 24:23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Falsos cristos y falsos profetas que se aprovecharán de la gente, haciendo señales y prodigios. ¿Sí? Gente que no tiene escrúpulos, gente egoísta que lo único que quiere es su beneficio. Entonces, es importante que nosotros entendamos que seremos fácilmente engañados si no estamos bien fundamentados, bien cimentados en lo que es la palabra de Dios. Porque si nosotros somos ignorantes en la palabra de Dios, entonces cualquiera puede venir y tomar un versículo y convencernos, porque son hábiles para darnos el versículo adecuado que nosotros queremos escuchar. Quizás no es lo que Dios quiere para nosotros, pero es el que queremos escuchar en esos momentos, y lo saben, nos lo dicen y creemos. Y entonces mucha gente cae en sus garras. ¿Sí? Esto, bueno, y algo importante que quiero señalar, dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. O sea, no son cualquier tipo de gente. No, son gente que también saben manipular, pero también harán señales y prodigios. No cualquier señal, porque cualquiera de nosotros puede hacer señales. Señales que muchas veces son sobrenaturales, milagros. ¿Sí? Pero es importante entender quién hace esos milagros, quién está atrás de esos milagros. ¿Ustedes qué piensan? Que una estatua, por ejemplo, el San Juditas, tiene poder. Sin embargo, mucha gente lo sigue porque hace milagros. ¿Quién hace los milagros? ¿Una estatua? No. ¿Quién está detrás de eso? Seres espirituales, demonios, que entienden tu necesidad y hacen ese milagro para tener a la gente cautiva, para que no conozcan a Dios, para que conozcan religión, para que sean idólatras. ¿Sí? Eso es lo que quiere Satanás. Entonces Dios nos previene y nos dice, esas personas harán señales
y prodigios. Pero es importante que entendamos que no son ellos. Son hombres igual que tú y que yo, que no tenemos poderes sobrenaturales, ¿no? Pero son hombres y en ocasiones también mujeres que se han consagrado no a Dios, sino al enemigo, que han vendido sus almas y entonces el enemigo es el que hace la obra, hace esos milagros para tener incautos a todas las personas. Es por eso importante que seamos entendidos en estos tiempos, porque ahorita en estos tiempos hay mucha necesidad, hay mucha enfermedad, hay escasez, nos hace falta la economía, ¿no? Entonces el diablo lo sabe y entonces dice que aún los escogidos serán engañados, si fuera posible, por estos prodigios y señales. ¿Y cómo va a ser engañado un elegido? Un hijo de Dios, ¿no? Pues si ese hijo de Dios se distrae en su cristianismo, si ese hijo de Dios se confía y lejos de confiar en Dios, empieza a confiar en sí mismo, si ese hijo de Dios deja de orar, deja de leer, deja de estar en la obra, entonces ahí va a ser tierra fértil para muchas ideas que el diablo va a meter en su mente y en su corazón. Y entonces va a ser proclive a creer el engaño que siempre va a estar ahí de parte del diablo para ganar nuestras almas. Entonces, vuelvo a repetir, es importante que todos seamos entendidos en estas señales, ¿no? Ahora, gracias a Dios estamos en un lugar donde se predica la sana doctrina, ¿no? Pero aún así, cada uno de todos los que estamos aquí, en este caso ustedes, son responsables de leer la palabra de Dios. Son responsables de alimentarse con el pan de vida, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque si yo me confío que estoy en un lugar donde se da la sana doctrina y no leo, y si el que está aquí está mal, pues dice la Escritura, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Entonces, todos tenemos una gran responsabilidad. La relación ante Dios es personal, tú y Dios. Y tienes una gran responsabilidad de leer la Escritura para que nadie te engañe. Si tú no lees, si tú no te alimentas del pan de vida, entonces serás un desnutrido espiritual y como cualquier desnutrido vas a estar propenso a enfermarte. Vas a estar propenso a que seas un campo fértil de las ideas de Satanás, ¿sí? Entonces, todos tenemos que ser ávidos lectores de la palabra de Dios y más que lectores, hacedores de su palabra. Los falsos cristos, los falsos profetas, pues han estado desde siempre, ¿no? Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, desde los tiempos de los apóstoles esto ha sido gente encubierta, gente malintencionada, gente egoísta que solamente le importa su vientre, le importa su persona. Entonces, Pedro ya lo había identificado. Pedro advierte y nos dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, o mirad, allí está, no lo creáis. Nos advierte, no le creas a cualquiera que te diga, ahí está el Cristo, ¿no? Y vuelve en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos. Desde ese entonces, falsos cristos y falsos profetas, perdón, estoy leyendo mal.
Vuelvo a repetir, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces nos está previniendo. Vendrán falsos maestros. ¿Qué harán? Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es torcer la Escritura. Es algo que no está escrito, pero que se parece a lo que está escrito, y entonces te lo doy como una doctrina, como un hecho. Y ahí está la gran responsabilidad que tenemos de saber lo que dice la Escritura. Dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Nos destruye. Y se niega la obra y vida de Jesús, porque Jesús vino a rescatarnos. Pero esas herejías vienen y nos muestran otra cosa. Más adelante lo vamos a ver. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todos los que caigamos en ese tipo de herejías, todos los que no estemos bien fundamentados en la palabra de Dios, el final va a ser destrucción. Dice destrucción repentina. Porque vamos a vivir en el error. Porque vamos a creer algo que no es de Dios. Porque vamos a creer en el hombre y no en Dios. Entonces, dice que atraeremos sobre nosotros esa destrucción de nuestra alma. Un falso Mesías, un falso profeta, surge cuando alguien afirma ser el Mesías, o cuando una ramificación del cristianismo se aparta de la clara enseñanza de la palabra de Dios y trata de definir a Jesús como algo distinto de lo que es. Aquí se da una clara enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Pero aún entre nosotros pudiera haber alguien que tiene ideas erradas, y entonces ese alguien empieza a predicar y empieza a difundir sus ideas, y la gente que no está bien fundamentada en la palabra empieza a creer, y empieza a creer eso, y entonces ese grupito crece y al final acaban apartándose de la sana doctrina. ¿Por qué creen que hay tantas denominaciones? Hay un ejemplo de un pastor estadounidense donde en algún momento de su vida él se descuida y entonces se queda con un atributo de Dios, del carácter de Dios. Se queda con que Él es bueno. Y entonces él empieza a razonar dentro de sí. Dios es bueno. Y si Dios es bueno, entonces el infierno no existe. Porque ¿qué Dios lleno de benignidad y de bondad y de amor va a permitir que la gente vaya a sufrir al infierno? Y así él empieza a razonar. Entonces, en sus predicaciones empieza a difundir esa herejía y empieza a negar la existencia del infierno. Entonces, no es cualquier cosa. Muchos le creyeron y muchos no. ¿Quiénes le creyeron? Quienes no estaban bien fundamentados en la palabra de Dios, quienes estaban desnutridos espiritualmente. Y entonces hacen su grupo. Se separan de la sana doctrina, se separan de la palabra de Dios, creyendo en lo que ellos piensan, creyendo en algo que también es bíblico, como el amor de Dios, como la bondad y la benignidad de Dios, pero negando algo también que es bíblico, el infierno. Y hacen sus grupos, y hacen sus sectas. Entonces, estamos hablando de una señal que no es menos, es muy importante. Es muy importante, porque si yo, vuelvo a repetir, si yo estoy mal y te empiezo a predicar herejías y tú no estás bien fundamentado, tú me vas a creer a mí. Porque pones la fe, tu fe, en el hombre y no en Dios. Entonces, si nos apartamos, no solamente es responsabilidad del que está enfrente,
es responsabilidad tuya por no ser ávido lector y hacedor de la palabra de Dios. Los apóstoles lidiaron con esa falsa doctrina en muchas de sus cartas a las iglesias, advirtiendo a todos los creyentes de esas iglesias sobre los falsos cristos y sobre los falsos profetas que habitaban en ellos, que se congregaban con ellos, que eran partícipes con ellos. Segunda de Corintios 11, 13, por favor. Segunda de Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vuelvo a repetir, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eran personas que se hacían pasar como seguidores de Cristo. Eran personas que decían haber caminado con Cristo, que escucharon quizás de viva voz de Cristo sus enseñanzas, quizás que vieron sus milagros. Todos ellos, dice la Escritura, estaban ahí y se hacían pasar por apóstoles. Eran fraudulentos, dice, obreros fraudulentos, eran trabajadores, ya eran asalariados, ya no estaban predicando la palabra para que el mundo escuchara y se diera cuenta y conociera a Cristo Jesús, sino que ahora ya lo hacían por un interés, ¿sí? Ya esperaban un salario, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es importante que entendamos, es importante que discernamos, ¿sí?, la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. El apóstol Juan dio una clara definición de la persona de Cristo, de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice Primera de Juan, versículo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el apóstol Juan claramente nos dice cómo identificar los espíritus, ¿sí? Cuando alguien te hable de la obra y vida de Jesucristo, todo lo que hizo, entonces te está hablando de parte de Dios. Pero cuando alguien te hable de que Jesús no vino en carne, como dice aquí, entonces córrele de ahí, porque no es de parte de Dios. Vuelvo a repetir porque es importante, Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Quiere decir que hay espíritus que nos van a engañar o van a tratar de engañarnos. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son pocos, son muchos, y a lo largo de la historia se han presentado. A lo largo de la historia han estado tratando de engañar a la iglesia, tratando de engañar al pueblo de Dios. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí nos está dando la solución. En esto conoce, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús, siendo Dios, se desprendió de su reino, se desprendió de todo lo que tenía allá en el cielo y se encarnó, es decir, se hizo carne, nació de una mujer como tú y como yo, para venir a este mundo a sufrir por ti y por mí, para darnos ejemplo de cómo se debe vivir.
entonces quien te predique eso es de parte de Dios. Y luego en el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa, o sea, que niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Así de sencillo. Si alguien te dice o en algún lugar escuchas que Jesús no vino en carne, que solamente es un espíritu, que solamente vino en espíritu, entonces córrele de ahí. Dice, y este espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu de anticristo es el que se posiciona de esas personas y es el que les da el poder de hacer esos prodigios, de esas señales. Obviamente estamos hablando de un espíritu que es contrario a Dios, aquí lo dice, el espíritu del anticristo. Y todo anticristo es aquel que está contra Cristo. ¿Sí? Los falsos cristos han continuado haciendo su aparición desde siempre. ¿Sí? Incluso en el último siglo, ciertos hombres, como voy a mencionar 3 como ejemplo nada más, tales hombres como Jim Jones, líder de la secta del Templo del Pueblo, quien llevó al suicidio a más de 900 personas. Un hombre que tenía su grupo en Estados Unidos y que en Estados Unidos empezó a tener prohibiciones por sus prácticas. Compra un terreno grande en Guyana, en América del Sur, en medio de la selva, y ahí se lleva a vivir a todos sus seguidores. Y empiezan a vivir de una manera apartada del mundo, con sus reglas, según decían ellos, basados en la Escritura. Pero ¿qué pasó con este hombre? Se empezó a envanecer. Y entonces él se proclama como el Dios, como el sacerdote único e infalible de su grupo, de su secta. Y entonces empieza a meter herejías. Y entonces él empieza a meter también ideas de que la venida de Cristo está cerca. Y les empieza a decir a su pueblo, los empieza a probar o a preparar que lo mejor antes de pasar una tribulación, una persecución, es el suicidio. Y entonces los empieza a preparar psicológicamente y les empieza a decir, vamos a probar qué haríamos. Y entonces varias veces simularon un suicidio tomando cosas envenenadas, ¿no? Y ya después, con la práctica de esa práctica, valga la redundancia, ya después lo hacían mecánicamente. Llegaba el momento que él decía, llegó el momento, vamos a simular que nos vamos todos con Dios, y tomaban ciertas cosas, y llegó el momento que lo hizo de verdad, y envenenó a todos con arsénico. Y más de 900 personas murieron. ¿Por qué murieron? Porque le creyeron a un hombre. No le creyeron a la palabra de Dios. Entonces esto es algo que no es para un juego, esto es algo importante, porque detrás del hombre hay poderes espirituales que son capaces de envenenar colectivamente a mucha gente. De ahí la importancia de que estemos bien fundamentados en la palabra de Dios. Otro ejemplo, Sun Myung Moon fue un líder religioso y político surcoreano que fundó la Iglesia de la Unificación. Moon se autoproclamaba Mesías y era conocido por sus polémicas y sus vínculos con el mundo de los negocios. O sea, con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en el mundo. Y si tú te pones a investigar este tipo de personas, vas a ver que no vivían humildemente, vivían bien, vivían muy bien, vivían con lujos. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de la ignorancia y la necesidad de la gente. Otro ejemplo, David Koresh se volvió tristemente famoso como el autoproclamado profeta que se creía el nuevo Cristo. Sus seguidores estaban a su merced
y 30 de ellos eran europeos. De estos, 24 murieron después de un largo asedio acabara trágicamente. Este hombre tenía su congregación en Texas, los hizo creer que él era el nuevo Cristo, y entonces, por las prácticas que este hombre tenía, la policía lo busca, lo encuentran en su congregación, con muchos congregantes, y ahí lo sitian. Fueron por él, este hombre no salió, y lo esperan afuera. Mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Este hombre prendió el lugar y se quemaron todos, incluyendo él. Y todos le creyeron. Nadie intentó escapar, porque todos le creían a él. Todos ellos tienen algo en común. Se han puesto la etiqueta de hijos de Dios como Cristos y Mesías, o como la mano derecha de Dios, o como Dios mismo. Todos ellos tienen eso en común. Normalmente empezaban bien, empezaban con la Biblia, pero luego tomaban un versículo o una idea y construían su propia teología a partir de ella, convirtiendo su grupo en una secta. Todos empezaron bien, pero algo pasó que descuidaron su cristianismo, y no solamente ellos. Ellos se desviaron, pero desviaron a mucha gente con ellos. Empezaron bien. ¿Por qué crees entonces que hay tantas denominaciones entre nosotros, dentro del contexto cristiano? Jesús no dejó denominaciones. Jesús no dijo los metodistas son los buenos, los presbiterianos son los mejores, los evangélicos son los que se van a salvar. No. Jesús dejó una forma de vida. Jesús dejó sus mandamientos, sus estatutos, sus conceptos para seguirlos. Jesús dijo en su palabra, vive así y llegarás al cielo. Deja de pecar, vive en santidad, arrepiéntete, haz a Jesús tu Dios y tu Señor, sírvelo. Ese es el Evangelio, no hay más. De hecho, dice en el libro de los Hechos que en Antioquía, en esa ciudad, ahí por primera vez a los discípulos se les llama cristianos. ¿Pero por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. ¿Y qué implicaba ser seguidor de Cristo? Pues la gente que no tenía a Dios veía que ellos, los discípulos, hacían lo mismo que Cristo. Hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, comían como Cristo, predicaban como Cristo, entonces son cristianos. Así lo dedujo el pueblo de Antioquía. Y les empezaron a llamar cristianos. Eso es ser cristiano. No que te reúnas, no que vengas cada 8 días y ya eres cristiano. ¿De qué sirve que tú te congregues cada domingo si saliendo de aquí vuelves a lo mundano? Si saliendo de aquí vuelves al pecado? Si saliendo de aquí vives como quien no conoce a Dios? De nada. El daño no solamente te lo haces tú al ser engañado tú mismo, sino que apartas a todos los que te rodean, a todos los que ven, que te dice ser cristiano y vives como el diablo. Es tremendo. Por eso, en este lugar se trata de no decirle hermano a cualquiera que venga, por amor a ellos. Porque tú vas a una religión, tú vas a una secta y lo primero que te dicen, pásele hermanito, sí, ya soy hermanito, vivo como el diablo, pero ya soy hermano. Pues ya soy hermano, ya soy parte de este movimiento, ¿no? Aquí, por amor a ustedes, tratamos de tener ese cuidado.
Si tú eres cristiano, eres mi hermano. Si tú no eres cristiano, pues te voy a llamar como tú te llamas, ¿no? Intentando que tú seas cristiano alguna vez. Esa es la idea de que estemos aquí, ¿no? La idea es aprender de las cosas de Dios, pero también tomar decisiones. Entonces, es importante que tú tengas esa definición clara. ¿Quién es un cristiano? Y no de ninguna manera estamos haciendo acepción de personas. No. Si tú eres cristiano y Dios te ha restaurado, Dios te ha dado un corazón nuevo, porque te arrepentiste, entonces somos hermanos en Dios. Y si no lo eres, busca hacerlo. Y esa es nuestra intención, de que tú busques, de que tú anheles estar bien ante Dios. Porque todos queremos estar con Dios, ¿o no? Todos queremos ser arrebatados con Él cuando venga por su iglesia. Yo no creo que tú te quieras quedar. Entonces es importante, y cada mensaje preparado en este lugar cada domingo va enfocado a eso, a que tú conozcas al Dios verdadero, a que tú sepas la sana doctrina, pero no solamente la sepas, aplícala a tu vida, vívela para que no te vuelvas un religioso, para que te vuelvas un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Los líderes de las sectas generalmente atraen a sus víctimas presentándose como cristianos creyentes en la Biblia. Lo que les decía, son practicantes, supuestamente, ¿no? Grupos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, Testigos de Jehová, todos estos grupos, o estos dos grupos, afirman ser cristianos. Pero hay una gran diferencia. Pero niegan la deidad y obra de Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro único camino hacia el perdón y la vida eterna. ¿Saben cómo lo tienen? Lo tienen como un maestro ascendido. Lo ponen al nivel de Buda, lo ponen al nivel de Mahoma, lo ponen al nivel de los ángeles. Y entonces, como los ángeles, Jesús solamente es uno más de los hijos de Dios. Cayendo en las fábulas, cayendo en los absurdos, creyendo en la reencarnación, creyendo que por obras somos mejores y que si en esta vida no tuviste tiempo o no tuviste el corazón adecuado para hacer buenas obras, en la otra vida lo tendrás. Y nada de eso está en la Biblia. Pero millones de gente lo creen. Millones. Si tú te pones a investigar la vida de los fundadores de los mormones, de los testigos de Jehová, te vas a encontrar que no eran personas santas. Eran personas como tú y como yo. Y eran personas practicantes del pecado. No habían sido regenerados. Y en el caso específico de los testigos, su fundador, Charles Russell, era buscado por la ley. Era un estafador, era un jugador. Y cuando se sintió confrontado con la Escritura, dijo, el infierno no existe. Porque si el infierno existe, pues yo voy a tener que dar cuentas a Dios, pues para arrepentirme y no ir a dar a ese lugar. Pero como mi vida está llena de pecado y no quiero cambiarla, pues entonces hago mi versión. Y sale la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, donde el infierno no lo vas a encontrar. Y donde a Jesús se le ha quitado toda su divinidad. Y millones de personas lo creen. No es poca cosa. Vamos a ver un video sobre los falsos cristos y los falsos profetas. Si lo pueden poner, por favor. A todos, mi nombre es Diego y soy Jesucristo aquí en la tierra. Pinté una montaña para hacerme famoso, poder divulgar los mensajes telepáticos.
Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Atención, apareció Cristo en Colombia. Quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna. Cristo es una mujer, la esposa de Dios, nuestra madre. Pero mira otro Cristo en el Perú. Y llevando el Evangelio de Salvación y haciendo conocer lo que es el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Jonás. Entonces, el Hijo de Dios actualmente, él es trigueño en realidad. Y en el Perú se levanta, entonces el Hijo de Dios nuevamente, como le digo, y con este color de rostro. Mira otro Cristo en Rusia. Torov se autodenomina Hijo de Dios o Cristo, pues se identifica como un nuevo Mesías que había llegado a la tierra bajo el nombre de... Muchos vendrán en su nombre. Todos ellos, salvo la mujer que dice que es la nueva Cristo, la esposa de Dios Padre, todos ellos tienen algo en común. Sus rasgos son muy parecidos, ¿no? Entre ellos tienen esos rasgos, pero rasgos que están basados en quién o de dónde lo sacaron. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salió el rostro de Jesús, el cual mucha gente adora? ¿Alguna vez te has preguntado? Si quieren pasar la primera imagen, por favor. Ok, esta es una pintura que se le atribuye a Leonardo da Vinci. Se titula El Salvator Mundi. Es una pintura de Cristo como Salvador del mundo. El título de la pintura, de hecho, es Cristo como Salvador del mundo, atribuida a Leonardo da Vinci, datada en torno al año 1500. Aquí vamos comprendiendo algo. Vean el rostro, vean las facciones. Y todos estos Cristos que vimos en el video tienen ese tipo de facciones, ¿no? Antes de esta imagen, había imágenes de un rostro. O sea, antes de que Leonardo da Vinci pintara esta pintura, valga la redundancia, dice, había imágenes de un rostro demacrado y cuerpo frágil de Jesús. O sea, había pinturas anteriores, ¿no? Pero con las mismas facciones. Estas correspondían al rostro de César Borgia, quien ordenó por primera vez que se hicieran representaciones bíblicas utilizando su rostro como modelo para Jesús. Fíjate, ahora vamos a poner otra imagen, por favor. Esta imagen es la que actualmente conocemos, ¿no? Donde mucha gente la adora y dice que es Jesús. Pero fíjate de dónde salió. Con base en las imágenes anteriores y con base a lo que pintó Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el gran escultor, fíjate, encontró en su pareja sentimental, que se llamaba Tommaso Cavalieri, o sea, ya estamos hablando de una relación homosexual. Estamos hablando del gran escultor Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina en el Vaticano, que tiene grandes esculturas muy famosas. Él tenía una pareja sentimental, otro varón, llamado Tommaso Cavalieri. Entonces dice, con esta base, Miguel Ángel encontró en su pareja, Tommaso Cavalieri, al modelo perfecto, con facciones similares,
pero con una fisonomía más fornida, cuyo éxito redundó en posteriores recreaciones del rostro. De hecho, Borgia data de 1475 a 1507. Da Vinci pintó la Última Cena tomando su rostro de César Borgia como referencia en 1495. Y fue hasta 1536 que Miguel Ángel hizo su versión, basada en su amante. La gente adora lo que no sabe. Es la imagen de un homosexual de la Edad Media. Y mucha gente la adora. Y mucha gente piensa que ese es Jesús. ¿Cómo ven? ¿Será importante entender la palabra de Dios? ¿Será importante entender las señales? Si yo no estoy bien basado en la Escritura, me voy a dejar llevar por estos engaños, que son terribles. ¿Qué dice la Escritura de la apariencia de Jesús? Vamos a Isaías, por favor. Vamos a Isaías, capítulo 53, vamos a leer los versículos 2 y 3, por favor. Isaías 53, 2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Voy a resaltar el versículo 2, la parte B, donde dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Está hablando de una persona tal vez común y corriente, que no es bien parecido, que no es atractivo. No está hablando del concepto romano de la belleza del varón. Está diciéndonos que va a ser una persona común y corriente, que no hay en él hermosura. ¿Sí? Para que no le deseemos. Porque como hombres tendemos a desear lo que es bonito, lo que es hermoso. Y Dios lo sabe. Entonces, Jesús vino con un rostro tan común y tan corriente como el nuestro, como cualquiera del pueblo judío, como un israelita normal. Vemos en la Biblia que Dios resalta la belleza de Saúl. También Dios resalta la belleza de David. Pero en el caso de Jesús no fue así. Porque la gente tiende a mirar y tiende a llevarse por la apariencia. Y esta es una enseñanza importante. No debemos dejarnos llevar por la apariencia. No debemos dejarnos llevar por un hombre que es de buen parecer. No debemos dejarnos llevar por un hombre que parece ser culto. No. Necesitamos dejarnos llevar solamente por Jesús y su palabra. Sea quien predique, sea quien lleve la palabra. Nosotros no debemos de fijarnos en su apariencia. Debemos de fijarnos en lo que habla y si lo que habla es correcto, conforme a la Escritura. Eso es lo que Dios nos dice, que seamos, que discernamos la voluntad de Dios, que discernamos la palabra de Dios, que lo cotejemos lo que escuchamos en estos lugares con la palabra. ¿Me están hablando la verdad o no? ¿O me están hablando un versículo pero lo están torciendo de tal manera que nos lleven al engaño? Entonces, es importante que no pongamos
nuestra mirada en el hombre. Es importante que nosotros tengamos un oído educado. ¿Educado en qué? En la palabra de Dios. Para que lo que escuchemos, discernamos si es de Dios o no. Si yo no leo la palabra, yo no voy a poder discernir. Porque ¿contra qué lo voy a referir? Discernir es entender la diferencia entre el bien y el mal. Discernir es entender la diferencia entre la palabra de Dios y no. Si no la sé, si no sé la Escritura, entonces ¿cómo voy a tener yo las herramientas para discernir? Si no sé yo la palabra de Dios, ¿cómo voy a discernir cuál es su palabra y cuál no? Entonces, vuelvo a repetir la importancia de alimentarnos espiritualmente por medio de su palabra. Hay también falsos cristos y falsos profetas, como se los estoy diciendo, desde los púlpitos. Gente que quiere la gloria de Dios, pero para ellos. Gente que quiere manipular a las personas para sacar un provecho. Gente que quiere destacar, gente que quiere ser reconocida, gente que quiere o que tiene un interés que no es el de Dios. Entonces es importante, vuelvo a repetir, que tú sepas discernir la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos dice Dios que prediquemos? Y esto es importante para que tú también entiendas cómo debes de recibir la palabra, pero también tú cómo debes compartir esa palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Porque también la Biblia nos dice cómo predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4, 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente tiene una necesidad de escuchar, pero la gente también tiene una práctica del pecado. Y entonces la gente viene con la intención de escuchar la palabra de Dios, pero también con la intención de no dejar lo que más quieren: el placer pecaminoso, el pecado. Y entonces la gente busca congregaciones donde les digan lo que quieren escuchar. La gente busca lugares donde les endulcen el oído, donde te dicen que eres hijo de rey y como hijo de rey debes vivir, y entonces busca la prosperidad. Pero no te llevan al arrepentimiento, no te llevan a sentirte un pecador. Y te endulzan el oído, y entonces esas congregaciones están llenas de gente que quiere escuchar lo que ella quiere. Porque cuando vienes a una congregación donde te incomoda la palabra de Dios, entonces tú, ¿qué dices? Aquí hablan duro. Mejor me voy a otro lugar donde me hablan lo que yo quiero escuchar. Y es lo que te está diciendo la Escritura. Muchos maestros lo saben, muchos predicadores, muchos pastores saben de esa necesidad y se aprovechan de la gente. Y entonces sí te predican de la palabra de Dios, sí, pero te predican lo que tú quieres escuchar. Tuercen los versículos para sacar provecho de la necesidad de la gente. Y no te llevan a las grandes verdades de Dios. Si tú te pones a estudiar cómo predicaba
Jesús. Y si tú te pones a estudiar lo que dice Mateo, ahí está registrado el primer mensaje que dio Jesús. El primero. ¿Y sabes cómo lo registraron? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue el primer mensaje de Jesús. Entonces, qué importante es el arrepentimiento. Y hay lugares donde no se toca jamás eso. Porque cuando tocan eso, entonces la gente se desacomoda y se va, buscando acallar su oído, buscando que le sea endulzado sus oídos. A medida que los días se hacen más oscuros y el pecado aumenta, un Cristo más aceptable se vuelve atractivo para todas esas personas. Para todas esas personas que aman más las tinieblas que la luz. Entonces yo busco un Cristo atractivo sin dejar mi manera pecaminosa de vivir. Un Cristo que más que un Salvador es un alcahuete, que me va a alcahuetear mi pecado y mi maldad. Es decir, me va a amar aún con todo mi pecado, aún con toda mi maldad. Y la Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nos lleva a ser santos. Nos lleva a dejar la maldad. Nos lleva a dejar el pecado. Y muchas veces la gente no es lo que quiere escuchar. La gente quiere escuchar que vendrán buenos momentos, buenos tiempos, cuando no es cierto. Y si estamos hablando de esto, de las señales antes de la venida de Jesús, es porque es importante. Y es porque los tiempos se van a poner peor. Entonces, vuelvo a repetir, qué importante es que estemos preparados. Segunda de Tesalonicenses 2 nos explica por qué tantas personas se sienten atraídas hacia esos falsos cristos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12, dice: y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, se complacieron en el pecado, se complacieron en que no fueron redarguidos por el predicador, por el pastor, porque no fueron llevados al arrepentimiento, entonces no fueron confrontados con su pecado y entonces están bien, están tranquilos, están cómodos, todo va bien. Y por eso, porque no entendieron la verdad, porque no propiciaron una santidad, porque no fueron escudriñadores de la palabra de Dios, entonces dice la palabra que Dios mismo los entrega a un poder engañoso. Te es nublado la vista. ¿Por qué? Años escuchando la palabra, cada domingo escuchando la palabra, cada domingo escuchando un versículo, un pasaje que Dios te habla y sigues igual. Has probado no tener en cuenta a Dios, porque Jesús te habla. Jesús te habla en cada predicación. Jesús te dice en cada predicación, deja tu pecado. Y tú sabes el pecado que no quieres dejar y no lo quieres dejar. Y a los 8 días Dios te vuelve a decir, deja tu pecado, no lo dejo. Deja tu pecado, no lo dejo. Entonces Dios dice, no voy a combatir, no voy a pelear con el hombre. No voy a estar toda la vida, todo el tiempo detrás de él rogándole que se convierta a mí. Y lo vemos claro en Jesús y el joven rico. Jesús le dijo, deja todas tus riquezas. Y el joven rico solamente dice la Escritura que se volteó y se fue. Y no vemos a Jesús detrás de él.
Jesús no fue y le rogó y le dijo, oye, reacciona, te vas a ir al infierno. Jesús lo dejó y no se vuelve a hablar más de él en la Escritura. Él tomó una decisión y Jesús lo respetó. Es lo mismo que pasa aquí. Jesús nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla. Y te dice, deja el pecado, deja el pecado, deja el pecado. Y no lo quieres dejar. Por la razón que tú quieras. No lo dejas. Entonces hay condenación. Porque dice que Dios mismo los entrega a la maldad, a su pecado. Es como si Dios dijera, ¿estás a gusto ahí? ¿Te complaces en el estiércol? ¿Te revuelcas y eres feliz ahí? Y yo te estoy dando mi mano para sacarte y no quieres. Y no quieres que yo te saque. Entonces es como si Jesús te dijera, revuélcate. Sigue revolcándote en tu maldad y en tu pecado. Porque Dios no contenderá con el hombre por siempre. Dios mismo se ha puesto un límite. ¿Para qué? Para darnos una oportunidad a que reaccionemos y vayamos y volteemos hacia Dios y nos paremos por Dios y le creamos. Cuando la gente se niega a amar la verdad, cuando la gente se niega a amar al verdadero Jesús, a su palabra, Dios mismo los entrega a sus propias ideas, a sus falsos cristos, a sus ídolos, los cuales ninguno de ellos tiene poder para salvar. Romanos 1, 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vuelvo a repetir, pues habiendo conociendo a Dios. Ya sabemos lo que dice la Escritura. Ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero aún así la gente no le glorifica como a Dios, ni le da gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su inteligencia, en su sabiduría. Y entonces nuestra mente misma nos engaña diciendo, Dios tarda, Dios no viene. ¿Quién dice? ¿Quién me afirma que esto es verdad? Y empiezan a razonar en sus propios razonamientos, basados en ¿qué? En su pecado que no quieren dejar, justificando su pecado que no se quiere dejar. Y empiezan a encontrar justificaciones en su razonamiento. Y te vas a encontrar muchas justificaciones en la gente que no tiene a Dios. Como quien dice que Dios es real. O quien ha venido del cielo para darnos testimonio. O quien ha regresado del infierno para decirnos que el infierno es así. Muchas justificaciones como esa. O quien dice que ya va a venir pronto. Si falta que se cumplan estas profecías, si falta que pase esto o el otro. Y entonces confían en sí mismos y se confían. Y dejan de hacer lo que tienen que hacer. Dice, y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habla de necedad. Dios te habla. Dios te dice qué hacer. Dios te dice qué dejar, pero no lo haces. Sabes que hay que hacerlo, pero no se hace. Viene otro mensaje, te vuelve a hablar Dios. Sabes lo que tienes que hacer, te vuelve a decir qué dejar, no lo dejas. Próximo domingo, lo mismo, no lo dejas. Y así te puedes ir todo un año.
o 2, o 3, o 5, o 10 años. Justificando tu maldad, justificando tu pecado, y Dios dice, eres un necio. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, fue entregado a las tinieblas por su necedad. Porque sabes lo que tienes que hacer, porque sabes a dónde ir, porque sabes que tienes que dejar y no lo dejas. Dios dice, por tu necedad va a ser entenebrecido tu corazón, va a ser entregado a las tinieblas para que ya no entiendas, para que ya no disciernas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría humana te va a llevar al humanismo. La sabiduría humana te va a llevar a una falsa piedad. La sabiduría humana te va a llevar a una falsa misericordia. La sabiduría humana te va a llevar a obras sin fe. Y Dios lo sabe. Y por eso te dice, no seas necio. No seas sabio en tu propia opinión. Y confía en mi palabra. Confía en mí. Porque si algo tenemos seguro todos nosotros es la palabra de Dios. Porque esa no falla. Porque es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Escucha y discierne lo que oyes. Deja fuera el humanismo. Deja fuera el sentimentalismo. Busca ser bíblico. Busca vivir lo que se predica. Prueba los espíritus. Prueba si son de Dios. No te muevas fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay tantas personas que no viven el cristianismo bíblico, sino que escuchan lisonjas, y es lo que les gusta, que te endulcen el oído. Y las vas a ver de un lugar a otro, buscando la falsa paz, buscando la falsa piedad, buscando calmar su conciencia, cuando Dios te está hablando de que cambies tu vida. Entonces, deja de ser sabio en tu propia opinión y aprende a discernir las señales, porque Cristo está cerca. Cristo ya no tarda, y Cristo quiere que tú estés con Él y que no vayas a pasar toda una vida sin Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Solamente en tus palabras encontramos la vida, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Solamente en tu palabra encontramos ese pan que nutre, que nos fortalece, que nos lleva a ti, que nos alimenta de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Ayúdanos a discernir tu palabra. Ayúdanos a tener esa hambre de Cristo, esa hambre de tu palabra, esa hambre de tu sana doctrina, Señor. Porque solamente tú eres Dios y tú no te equivocas, Señor. Solamente tú eres el camino y solamente tú eres la verdad. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Y fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para
que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen y todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen y todo obedece a tu voz. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho, y fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen y todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen y todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen y todo obedece a tu voz. Todo obedece a tu voz. Todo obedece a tu voz. Y es, Señor, tú estando en esa barca, Señor, cuando las aguas y los vientos soplaban y había tempestad, a tu voz, Señor, fueron calmados, Señor, y hubo calma. Señor, desde el principio tú has hablado al hombre, Señor, pero el orgullo, la soberbia del hombre, Señor, es muy grande, Señor, porque en tu palabra solamente, Señor, nos llevas a vivir bien, a vivir para ti, Señor. Padre, pero los hombres hemos sido rebeldes, Señor, a tu palabra. Y ahí está la calamidad para el hombre, Señor. Estar fuera de tu voluntad. Estar haciendo lo que mejor nos parece, Señor. Padre, pero tu palabra es clara, Señor. Señor,
Tú eres claro. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir los tiempos. Ayúdanos a discernir lo bueno de lo malo. Ayúdanos a discernir los espíritus, Señor. Lo que es de ti, lo que no es de ti, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, de vida eterna, Señor. Para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, para obedecerte, para vivir para ti, Señor. Padre, porque dice tu palabra, ese es el todo del hombre, el vivir, obedecer tus mandamientos, Señor, el darte honor y gloria a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Padre, para ser hacedores de tu palabra. Padre, porque en tu palabra encontramos la seguridad, porque en tu palabra encontramos tu voluntad para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, síguenos hablando, Señor. Por favor, aún, Señor, al que ha contendido contigo durante mucho tiempo y tú lo llamas necio, aún, Señor, al necio, te rogamos misericordia, Señor. Padre, y seas tú hablándole y hablándonos a todos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo con otro mensaje más de Cristo para todos nosotros. Dios los bendiga a todos. Si tienen alguna necesidad, estamos para servirles. Dios los bendiga.